Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. Y en esta ocasión vamos a hablar del amparo en revisión 601, diagonal 2017, que es un pronunciamiento muy importante de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos va a permitir analizar y discutir el estatuto jurídico de las víctimas de violación que quedan embarazadas y que la ley les da derecho a la interrupción del embarazo, pero en el caso concreto, como lo vamos a ver, pues no se dio el respeto de este derecho. Y también el papel del juicio de amparo. El amparo, instrumento tradicional, histórico en México, protector de derechos humanos, cómo puede operar a raíz de este caso. Y para entender los alcances de la sentencia de la Suprema Corte, le doy la bienvenida al programa a Ana Micaela Alterio. Ana Micaela, un gusto recibirte aquí en tu programa, ya lo dijo la Corte. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por invitarme. Al contrario, gracias a ti. Y también le doy la bienvenida a Rosalba Mora. Rosalba, un gusto recibirte en tu programa, ya lo dijo la Corte. Gracias, Miguel. Gracias por la invitación. Hola, Micaela. Hola, Rosalén. Y bueno, pues empezamos contigo, Rosalba. Te quiero plantear lo siguiente. Ayúdanos a entender, si fueras tan amable, el contexto fáctico, es decir, ¿cómo surge el caso? ¿Cuál es el caso específico? ¿Cómo el caso llega a la Suprema Corte? ¿Qué es lo que plantean las personas afectadas para entender justamente la manera en la que la Corte tiene que enfrentar este importante pronunciamiento? Rosalba, si fueras tan amable. Sí, Miguel. Bueno, pues estamos ante un asunto donde una adolescente, que le voy a poner el nombre de Marimar, por supuesto que está prohibido por razones de privacidad dar el nombre real, pero le vamos a poner Marimar. Marimar fue víctima de violación en 2015. Fue un delito que denunció ante el Ministerio Público de Morelos el 30 de noviembre de 2015. En su declaración del 8 de diciembre posterior, dice que como consecuencia de esa violación resulta embarazada. El 9 de enero de 2016, digo un poco las fechas porque es importante en este caso en específico por la cuestión de la interrupción, ¿no? El 9 de enero, el área de perinatología del Hospital General de Cuernavaca le diagnostica un embarazo de 17 semanas, esto es 4 meses después de la violación, con la precisión de que el producto presenta una malformación congénita, lo que implica un riesgo alto en el embarazo. Voy dando como los detalles que al final en el fondo se van volviendo relevantes. Este diagnóstico es confirmado por otro doctor del mismo Hospital General el 15 de enero, y ese mismo 15 de enero Marimar y su madre solicitan la interrupción del embarazo por dos causas principales: porque el producto era consecuencia de una violación y porque presentaba una malformación congénita. La notificación del Hospital General a la Fiscalía para la interrupción, para la autorización de la interrupción legal se manda el mismo día, y ese mismo día se recaba el consentimiento informado de Marimar con la firma de ambos padres para llevar a cabo el aborto. Posteriormente, el jefe de ginecología y obstetricia del hospital convoca al comité de bioética para discutir el caso de Marimar y otra paciente, el cual se cancela por falta de quórum, y entonces se celebra la sesión del comité de bioética el 28 de enero siguiente. En esta sesión del comité, el comité determina, y lo voy a decir como está expresamente, si me lo permiten. Dice: no se encuentra ninguna justificación médica para la interrupción de los embarazos. Por tal motivo, al no presentar ninguna de las madres alguna patología, se decide su egreso del hospital, ya que su estancia en el mismo implica un riesgo a la salud de las pacientes. Esto después de lo que ya les conté, de haber dicho que había una malformación congénita, que era un riesgo alto en el embarazo y que es producto de una violación, ¿no? El 5 de febrero, el jefe de ginecología le dirige un comunicado a Marimar, a la adolescente. También voy a recalcar mucho que es adolescente porque también es algo importante.
diciéndole que después de un análisis de su expediente clínico, que tiene un supuesto embarazo normoevolutivo, o sea que va evolucionando de forma normal, por decirlo en las palabras médicas que utilizan, y que si bien es portadora de una malformación congénita, no pone en riesgo la vida de la madre y entonces no se cuenta con sustento ni orden legal para la terminación del embarazo. Entonces la dan de alta. Inconformes con este comunicado, el padre y la madre de Marimar por sí mismos y en representación de su hija promueven un juicio de amparo indirecto en el que alegan que Marimar es víctima de una violación grave de sus derechos humanos por actos crueles e inhumanos equiparables a tortura, porque la obligan a mantener un embarazo que es producto de una violación y que presenta una malformación congénita. Entonces solicitan la suspensión del acto reclamado, es decir, la negativa del procedimiento de aborto, y el juzgado de distrito admite la demanda y concede la suspensión, pero para que no se le deje de proporcionar atención médica al adolescente y al producto, y sin que ello, específicamente pone, sin que ello signifique la autorización para practicar el aborto. El 7 de junio, recuerdo la fecha de que en septiembre se cometió el delito de violación, el 7 de junio del año siguiente se dicta la sentencia por un juzgado de distrito auxiliar, que tiene dos partes específicamente. Un sobreseimiento por una supuesta inexistencia del acto reclamado relativo a los tratos crueles e inhumanos equiparables a tortura, porque las autoridades niegan que se hayan llevado a cabo estos tratos crueles e inhumanos y niegan, perdón la redundancia, la negativa de ejecutar la interrupción del embarazo. Y el juzgado de distrito dice que como Marimar no presentó prueba idónea y suficiente para desvirtuar dichas negativas, entonces sobresee respecto de esos actos. Y concede el amparo argumentando que el acta del Comité de Bioética determina que no hay ninguna justificación para interrumpir el embarazo, pero que no precisa las relaciones particulares, es decir, que no motiva ni fundamenta su decisión, y entonces se vulnera el artículo 16, párrafo primero, que me gustaría evitar más los términos abogadiles para que sea más entendible todo, pero el chiste es que el juzgado considera que no está fundamentada la decisión de no interrumpir el embarazo y entonces otorga el amparo para efecto de que el Comité de Bioética deje sin efectos esa acta anterior del 28 de enero y dicte otra en el mismo o diverso sentido, pero fundando y motivando su decisión, ¿no? Entonces, cuando decide esto, dice que ya no es necesario entrar a los conceptos de violación de fondo y hasta aquí llega el amparo. Entonces, contra esta sentencia, Marimar y sus padres interponen un recurso de revisión en junio de 2016 y hasta octubre, es decir, ya un año después de que pasó el delito, hasta el 3 de octubre de 2016 el colegiado advierte una posible causa de improcedencia sobreviniente porque dice, bueno, nos informan que la fecha confiable de parto estaba establecida para el 13 de junio y se presenta el recurso de revisión el 24, entonces le da vista a la recurrente, o sea, a Marimar y a sus padres. Y cuando el autorizado desahoga el requerimiento, dice que no debe sobreseerse porque la materia del juicio está relacionada con el pronunciamiento con perspectiva de género de las violaciones graves a derechos humanos cometidos contra Marimar. Entonces, el 28 de octubre, el colegiado solicita a la Corte ejercer su facultad de atracción, lo cual hace la Corte hasta el 17 de mayo de 2017. Y la sentencia que estamos estudiando hoy se dicta el 4 de abril de 2018, o sea, 2 años y medio después de la violación. Hasta aquí llegamos. Bueno, pues bueno, no es menor este recorrido que acabas de sintetizar de manera magistral. Muchísimas gracias, Rosalba. Y gracias por recordarnos en este programa también conviene ese recordatorio de no abusar de los términos abogadiles, porque a veces nos engolosinamos con eso. A ver, quiero ir contigo, Ana Micaela, para lo siguiente. Te quiero preguntar, ¿qué tan relevante es para la comprensión del caso el hecho de que el embarazo derive de una violación? Y te lo pregunto por esto, por la consideración de la dignidad
Por un lado, como Rosalba ya lo indicaba, se trata de una mujer menor de edad, pero también en la lógica de este comité de bioética del hospital en el estado de Morelos, ¿cómo entender el estatuto jurídico, por supuesto, le vamos a entrar a eso, pero también el estatuto moral de la mujer? ¿De qué se trata entonces? ¿De un instrumento reproductivo? ¿De una especie de almacén porque ¿dónde está la dignidad? La dignidad de la mujer. ¿Te parece relevante ese punto? ¿Te parece que vale la pena destacar que el origen de todo el asunto es una violación, Ana Micaela? Sí, claramente que el hecho que ocasiona el embarazo sea una violación le da unos tintes especiales a todo el análisis del caso, que es diferente, por ejemplo, a otro tipo de casos donde la interrupción del embarazo se plantea por cuestiones de salud o incluso por la mera voluntad de la mujer de no querer continuar con un embarazo. Casi en toda América Latina, la verdad, pero en México desde casi principios del siglo XX, es que la punición del aborto, es decir, la previsión del aborto en el Código Penal como un delito, tiene algunas causales de excepción y entre ellas la violación es una, ¿verdad? Entonces esto hace que ya de entrada, digamos, la interrupción del embarazo se hubiera tenido que practicar sin ningún tipo ni de judicialización, ni menos aún autorización por parte del Ministerio Público o un juez o jueza, evidentemente. Entonces, esto por supuesto que le da unas características que aparte también tienen consecuencias en cómo vemos luego la interrupción del embarazo, que si quieren lo podemos hablar después. Una principal, y sobre todo con lo que me preguntabas, Miguel, sobre la dignidad de la madre, ¿no? El hecho de la violación es un delito, por supuesto, pero además los delitos que inflige mayor sufrimiento en las mujeres, ¿no? Y no solo en las mujeres, sino también en el entorno. Y por eso muchas veces se los califica de tortura. Esto, por ejemplo, ya la Corte Interamericana lo dijo en el caso Atenco, ¿no? Cómo todos estos abusos sexuales a las mujeres configuraban realmente tortura y que trascendían a la figura de la mujer, que más allá de que es, por supuesto, la principal víctima de este acto, trasciende sobre todo a su entorno también cercano. Entonces, tenemos acá un caso donde la mujer es víctima de un hecho delictivo, del cual, por supuesto, que no es responsable, y además se le exige, digamos, una cuestión totalmente irracional, que es una especie de deber de solidaridad de llevar adelante un embarazo forzado, ¿sí? Para dar, digamos, para dar vida a el producto de esa violación. Por tanto, esta situación, digamos, no resiste, si se quisiera hacer, que ya lo hizo el legislador, como digo, a principios del siglo XX, porque esto ya está legalmente permitido, no resistiría ningún tipo de ponderación. O sea, ¿dónde queda justamente la dignidad de la mujer? Entonces ya la dignidad de la mujer fue arrebatada por la violación y el hecho de negarle el derecho que tiene a interrumpir ese embarazo y de alguna manera frenar lo que implica la continuidad del sufrimiento, ¿no? Porque producto de esa violación hay un embarazo y cada día implica que este sufrimiento que ocurrió por la violación se perpetúe, ¿no? Entonces, este derecho de frenar un poco con ese sufrimiento se le niega. Yo creo que lo primero que hace esta sentencia, más allá de que es imposible volver atrás la situación a un estado donde a la chica no la hubieran violado, ¿no? Hasta adolescente, y menos aún si hubiera quedado embarazada, el tema de restituirle la entidad de sujeto con voluntad. Un poco lo que pasa, y a mí me hacía acordar mucho esto a la sentencia que se dictó en algún momento en la primera sala sobre interdicción. En todo el procedimiento se la trata a Maribel, le habíamos puesto a la adolescente violada, casi como una cosa. O sea, no se contempla lo que ella desea, no se contempla que ha sido víctima de violación. El procedimiento lo único que analiza es si es capaz o no de continuar con el embarazo, ahí como decías, como ¿no? Esta mujer vasija que se le suele decir, pero en ningún caso se le considera que ha sido víctima de violación ni se le considera su voluntad, ¿no? Entonces un poco lo que se restituye es volver a darle la entidad de sujeto, ¿no? De sujeto con agencia, de poder, digamos, manejar un poco lo que es su vida. Entonces yo diría que sí, que claramente hay un problema de dignidad
muy grave, que ya se vulnera con la violación, pero que se sigue vulnerando, por decirlo así, durante todo este proceso que le niega el acceso a la interrupción. Oye, sí, sin duda, ahí hay un tema que es el origen de todo esto. Ahora, Rosalba, fíjate, en esto que decía Ana Micaela, hay un punto muy importante que también es materia de análisis por parte de la segunda sala. Ana Micaela dice, es que ni siquiera se tendría que haber judicializado, ni mucho menos. Y te quiero plantear lo siguiente, Rosalba. ¿Qué sucede con el deber de garantía, dice el artículo primero en su párrafo tercero de la Constitución, de todas las autoridades? Todas las autoridades. También en el ámbito médico, porque esto se da en un ámbito de un hospital público, en un ámbito de ejercicio profesional de la medicina. ¿Tú crees, Rosalba, que con base en ese precepto, con base en el nuevo estatuto que tiene la reforma constitucional en materia de derechos humanos y los deberes proyectados a todas las autoridades, se podría haber tomado esa decisión por parte del propio hospital o de alguna forma? Porque aquí también, y tú lo dijiste muy bien en tu primera intervención, hay un tema de tiempo, ¿sí? La temporalidad, ¿no? ¿Cómo juega eso? Y también te lo pregunto por los casos que sucesivamente se puedan presentar, que creo que es una de los grandes mensajes, de las grandes aportaciones de la sentencia. ¿Cómo lo ves, Rosalba, desde ese punto de vista? Sí, ahí la verdad es que la aproximación que hace la Corte es muy sólida y muy oportuna, porque justamente habla de esta obligación general y lo vamos a ver más adelante respecto de la reparación, por ejemplo, pero habla de esta obligación general que tienen todas las autoridades en un caso, sobre todo como este de violación, de atender como emergencia la interrupción del embarazo, ¿no? Entonces, habla de que no solo se tuvo que haber, o sea, ni siquiera se tuvo que haber designado un comité de bioética que decidiera, porque el supuesto del Código Penal es muy claro, porque no solo está el supuesto del Código Penal, no solo está una ley secundaria, también hay una NOM, también hay un artículo primero que obliga a que todas las autoridades eviten de cualquier manera violaciones graves a los derechos humanos. Y la negativa de la interrupción legal del embarazo, en este caso, la interrupción voluntaria del embarazo, se tenía que dar desde un primer momento, o sea, porque ya había una violación grave con la violación a Marimar, ¿no? Y además se sigue perpetuando la violación cuando se le niega la interrupción del embarazo, cuando están todas las premisas legales para que se dé la interrupción del embarazo, ¿no? Entonces, este presupuesto que aborda la sentencia respecto del artículo primero y de la premura, de hecho, esto se toma en cuenta desde el momento en que deciden ejercer la facultad de atracción, o sea, cuando ejercen la facultad dicen, no solo tenemos que analizar esto, porque es un presupuesto que se da en casi todos los códigos penales, como ya lo decía Micaela, el hecho de que se pueda, esté como excluyente responsabilidad del delito de aborto, el hecho de que sea violación o malformaciones congénitas, sino que además tiene que ser esto con la premura necesaria porque el continuum o la violación se va perpetuando en el tiempo mientras más te tardes en hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la premura de resolver este tipo de asuntos? Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa. A ver, antes de irnos a la pausa, nada más en 20 segundos, recuérdanos, Rosalba, cuál era la malformación genética, porque creo que ahí también nos podemos dar cuenta del dramatismo en el que está envuelto la víctima. Es decir, hay un tema ahí, creo yo, importante, ¿no? Recuérdanos esta parte nada más. Sí, hay una malformación congénita que por alguna razón la corte lo tacha como pues información protegida, entonces no sé si sea oportuno hacer referencia a qué tipo de malformación es.
digamos que tenía carácter grave, ¿no? Que impedía digamos, un desarrollo normal del producto de la concepción. ¿Podríamos concluir eso en términos generales? Sí, total. En el primer diagnóstico se dice que hay una malformación congénita y cuando se reitera este diagnóstico dice es una malformación congénita grave y los dos médicos dicen ponen en riesgo alto la salud de la madre en el embarazo o de la mujer, no de la madre. Sí, sí, sí. Bueno, así es. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para seguir platicando con nuestras invitadas de esta sentencia, la que resuelve el amparo en revisión 601-2017 de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todo lo que implica los derechos de género, la perspectiva de género, los derechos de las mujeres, la interrupción voluntaria del embarazo. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para seguir comentando con nuestras invitadas este amparo en revisión 601-2017 y esta pléyade de temas, este conjunto de perspectivas. Y quiero regresar contigo, Micaela, para algo que mencionaste antes y que me parece que también tiene que ver con el fondo del planteamiento moral y de la concepción misma de la dignidad humana en este caso, porque tú hablabas de cómo se le considera, hiciste el comentario, me pareció muy atinado, muy pertinente, cómo se le considera a esta mujer menor de edad, pues casi como un objeto, ¿no? Como que se le deja a un lado. El propio Comité de Bioética ni siquiera se preocupa de fundamentar adecuadamente, de motivar adecuadamente. Rosalba nos dijo, es que bastaba con que hubieran leído el Código Penal en la materia, vaya, tampoco se le requería un trabajo así como de astrofísica, ¿verdad? Pero en el punto concreto que te quiero plantear ahorita es el que tiene que ver con el hecho de que incluso, ya también Rosalba lo mencionó, la menor da su consentimiento informado. Y esto me parece un dato importante porque, vaya, un consentimiento informado en el ámbito médico es una expresión nítida, es una expresión clara de voluntad. Es decir, la propia persona está diciendo, no solamente estoy de acuerdo, me doy cuenta del tipo de procedimiento médico, me doy cuenta de la atención terapéutica que esto requiere y doy mi consentimiento. Entonces, ¿qué sucede ahí, Micaela? ¿No? O cómo entender esta parte también del caso. Bueno, esta parte del caso es muy difícil de entender, ¿no? Porque decimos, la ley es clara, hay un consentimiento informado y aún así se niega. Y la única forma, yo creo, de entender esto es un poco el contexto en el que se está inmerso el tema del aborto en términos legales, pero sobre todo morales, sociales, ¿no? Lo primero que decir es que en el caso de Morelos, que es donde ocurre este caso, unos días después el mismo ministro Franco de la segunda sala vuelven a resolver otro caso en Oaxaca muy similar, solo que no era menor de edad. Lo que está pasando es que en estos casos no hay un derecho reconocido a interrumpir el embarazo, ¿no? Y ya el hecho de que se llegue o se vehicule, por decir así, un derecho a través de la excepción de la persecución penal, ya de por sí es muy complicado, ¿no? Primero porque genera este ámbito como de incertidumbre, ¿no? O sea, estamos ante la posibilidad de que haya una denuncia y una persecución penal, que es lo más grave que el Estado puede hacer, y hay planteada una excepción. Entonces ya de por sí eso genera como diría, una predisposición a tener reservas de hacerlo, ¿no? Mucha incertidumbre, no existían muchos protocolos, no había pronunciamientos de la Corte, lo cual es increíble. O sea, este caso empieza a sentar, digamos, bases ya más firmes, pero no habían pronunciamientos en gran parte, porque en muchos casos se sobreseía la materia, porque los abortos ya se producían o bien daban a luz por este término tan grande. Entonces, esto es el primer problema. Pero incluso salvando este problema, ya ahora paso a la cuestión moral, hay toda una especie, digamos, de normas informales o implícitas que han hecho básicamente prohibitivo la interrupción del embarazo, incluso en todos los países donde hay sistemas de causales, que como digo son la mayoría. O sea, si uno mira y recorre América Latina, Argentina, por ejemplo, donde yo vengo, hay un caso también muy similar que es el caso FAL. Lo que ha ido pasando es que si bien el Código Penal tiene estas eximentes de responsabilidad, en la práctica esto no sucede. Podemos hablar de cuáles son los obstáculos prácticos que después hay para acceder al aborto cuando está o bien exceptuado de la penalización o incluso permitido.
Pero el tema moral a mí me interesa mucho porque tiene que ver con las estrategias discursivas que hay alrededor del aborto, ¿no? El aborto está concebido como que es algo malo. Y en los casos en que está penalizado, además es un delito. No es solamente algo malo moralmente, sino además es un delito. Entonces esto genera toda una carga alrededor del hecho que hace que el sistema de salud, pero también el entorno social, los médicos, por supuesto, médicas que les tocan estos casos, lo obstaculicen, lo traten de evitar porque siempre es como un mal. Y esta estrategia discursiva también se le suma la idea de que de la mujer como víctima que de nuevo le quita agencia. Es decir, la mujer que va a pasar por un aborto es una mujer que va a quedar traumatizada, es una mujer que ya está marcada, es una mujer que no va a estar bien, porque esto es un drama, porque es el último de los males. Entonces se ha pasado de incluso en los países donde está legalizado, digamos, de un discurso de mujeres asesinas a un discurso de mujeres víctimas prácticamente sin agencia. Y en todo esto está un paternalismo muy difícil de justificar, que está en el caso de aconsejarle que no lo haga, de te lo pensaste bien, de ir prorrogando y prorrogando los plazos para que esto suceda, que además son claramente en perjuicio de la mujer, no solo por lo que decíamos recién, que prolonga el sufrimiento en el caso de la violación, por supuesto, prolonga, digamos, sí, la tortura, vamos, de que es llevar adelante esto, sino también el tema de la salud. O sea, a medida que va avanzando el embarazo, interrumpirlo es mucho más riesgoso para la madre. Si en las primeras semanas podría hacerse una interrupción medicamentosa, prácticamente sin necesidad de que ingrese a un centro de salud o a un hospital, incluso sin necesidad de cirujanos o cirujanas que lo practiquen, a medida que esto va pasando se vuelve cada vez más complicado, más invasivo y con más riesgos a la madre. Entonces, acá tenemos dos, digamos, o tres problemas, yo diría. El primero es la concepción del aborto no como un derecho, sino como la excepción de un delito. El segundo es justamente toda la carga moral y discursiva que hay alrededor de considerar que el aborto está mal, ¿no? Entonces por eso es penado. Y entonces todo eso genera un impacto social muy importante que además también repercute en la madre o en la víctima de la violación si en el caso logra hacerse el aborto y ya queda, como digo, marcada socialmente y perpetúa su sufrimiento. Pero el otro problema, que si quieren lo abordamos enseguida, es todos estos obstáculos prácticos que ocurren para hacerse la interrupción del embarazo, incluso, insisto, en los lugares donde está liberalizado. ¿No? Entonces, hay varios temas. Y otro último, que tiene que ver más con la pregunta que me decía, es del enfoque, ¿no? ¿Qué derechos consideramos que están involucrados cuando hablamos de la interrupción del embarazo? Claramente acá podemos hablar de la dignidad de la mujer, sobre todo por ser víctima de una violación y demás, pero también la doctrina se ha debatido mucho en si esto en realidad es un atentado a la libertad y al proyecto de vida de la mujer, si esto es un atentado a su igualdad, ¿sí? Y claramente cada una de estas aproximaciones también tiene efectos en cómo se regula y en los luego eventuales obstáculos para obtener la interrupción. Oye, y estos obstáculos prácticos a los que se refiere Micaela, Rosalba, te pregunto, ¿fueron generados en el caso concreto que nos ocupa por, a mí me parece, una violación clara de la normatividad aplicable? Porque tú misma citaste el Código Penal, la NOM que existe en la materia. Es decir, el debate que nos está poniendo Ana Micaela es importantísimo, es además, nos acaba de compartir una perspectiva muy amplia que va desde ejemplos históricos, como esta visión más de mujeres o de presuntas madres asesinas, etcétera, hasta un tratamiento legislativo incompleto donde se apela a las eximientes y no a la concepción robusta que podría implicar el ejercicio de un derecho, etcétera. Pero aquí incluso peor, este caso refleja algo mucho peor, que es de plano la violación de las normas. Vaya, se volaron, ¿cómo diríamos para decirlo? Para no usar términos abogadiles y que no me regañes, te diría, se volaron la barda, ¿no? En el hospital. ¿Coincides, Rosalba? ¿Es adecuado este punto de vista o qué te parece a ti? Sí, completamente. Y además, o sea,
es muy interesante el abordaje porque no solo es el Código Penal y la NOM, que es muy clara en cuestiones de violación sexual, sino que también la Corte lo que hace es abordar la Ley General de Víctimas, ¿no? Porque establece como la litis de este caso en específico, reconocerle el carácter de víctima y además se va más allá, que es una de las partes interesantes, ¿no? O sea, no solo víctima directa a, Marimar, ya se me olvidó el nombre que le habíamos puesto, sino a la víctima indirectas a los padres, ¿no? Como acompañantes de todo este proceso tan tortuoso que fue la negativa. Entonces, no solo, la Corte dice, no solo violaste, ni siquiera te fijaste en el Código Penal local, no te fijaste tampoco en tu obligación directa de la Constitución, porque dice, no solo es una obligación de las normas secundarias, es una obligación constitucional, ¿no? Y tampoco te fijaste en una ley general de víctimas que te dice que los servicios de emergencia médica tienen que ver con la interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley, ¿no? Entonces, hace como, y todavía le dice, o sea, como que es muy incisiva en esta parte de la sentencia porque le dice, y el artículo 35 de la Ley General de Víctimas reconoce derechos de víctimas de violación sexual específicas como garantías de acceso a los servicios de interrupción voluntaria del embarazo y no importa que tu ley de atención y reparación de víctimas local no lo diga, porque tu ley dice que de todos modos te vas a adecuar a los derechos protegidos por la Constitución, por la Ley General de Víctimas y todas aquellas leyes que resulten vinculantes para el Estado, en este caso de Morelos, ¿no? Entonces, es muy interesante también lo que decía Micaela ahorita, porque justo la Corte hace este estudio nuevamente 2 semanas después, en otro caso de Oaxaca, y le vuelve a decir lo mismo, o sea, tenías todo a la vista, tenías todo en tu poder solo para seguir la ley y cumplirla, ¿no? Y a mí también lo que me preocupa en este caso es ya la parte de la judicatura, ¿no? O sea, porque cuando se llega a la instancia del amparo indirecto como primera instancia, por decirlo de alguna manera, cuando se concede la suspensión tampoco se concede en los términos que se tuvo que haber concedido, ¿no? Entonces hay más retraso, hay más perpetuación del daño, hay más afectaciones a víctima directa e indirectas, entonces se va haciendo como una cadena que nos lleva a 2 años y medio para que se pueda reparar ya en otro sentido, porque ya es imposible una reparación total, pero que se pueda reparar de alguna forma las afectaciones a la familia, ¿no? Sin duda alguna. Ahora, ya que Rosalba toca el punto del estatuto jurídico de la víctima, ahí te quiero preguntar, Micaela, porque la Corte le reconoce el carácter de víctima directa a la menor de edad y de víctimas indirectas a los padres, al papá y la mamá de esta persona menor de edad. Pero en términos generales, más allá y vuelvo a esto que me llama mucho la atención del lenguaje abogadil y todo, pero en términos generales, cómo el derecho tiene que entrar a reparar estas violaciones, cómo el derecho se puede hacer cargo de este estatuto jurídico disminuido, digo, más allá de las reformas legislativas que ya sabemos que son necesarias, etcétera, pero la concepción misma de reparación, porque en este caso, ¿cómo debe operar? ¿Qué nos puedes comentar al respecto, si fueras tan amable, Micaela? Bueno, yo creo que este caso también lo que abre, y de hecho cuando me invitaste al programa pensé que nos íbamos a centrar casi en eso más que en el tema del aborto, que es por supuesto el esencial, y es que este caso yo creo que abre un panorama nuevo a las posibilidades de reparar a través del amparo, que si quieren lo hablamos enseguida, pero evidentemente la restitución, como decíamos, y sobre todo por la dilación en el plazo de resolver, es imposible, ¿no? E incluso no sabemos en este caso si Maribel tuvo o no tuvo el bebé, o si ese bebé incluso nació viable o no por la malformación congénita que tenía, o sea, no sabemos cómo siguió este drama, que evidentemente no se pudo resolver a tiempo, ¿no? Pero ¿cómo restituir? Yo creo que la forma principal que tiene el derecho, como dicen, una golondrina no hace verano y una sentencia no cambia la realidad. Eso es así, ¿sí? Pero ya el hecho de que la Corte, a través de una sentencia, sea clara en nombrar que esto es un sufrimiento, ¿sí? El nombrar la calidad de víctima de la mujer en este sufrimiento
y en explicar justamente, primero, lo obvio. Acá hay una norma que ustedes se pasaron, como dijiste, el cerco, ¿no? O sea, no les interesó seguir. Pero además de eso, los deberes de debida diligencia, el deber de mayor protección, ¿no? El principio pro persona, el entrarle justamente al fondo de la cuestión para resolver lo antes posible, todo esto manda un mensaje de la Corte que de alguna manera, una palabra que no me encanta, pero que sirve, empodera a la sociedad civil. ¿Por qué empodera? Este caso llega, y hay que decirlo, a través de una ONG como Gire y Alex Ali, que litiga estos casos maravillosamente, y avanzando en materia de jurisprudencia a golpe, digamos, de seguir los casos. Pero la gran mayoría de las mujeres no accede normalmente a que una ONG o que alguna asociación pro bono les esté litigando los casos, digamos, como lo exigiría la Convención Americana de Derechos Humanos, pero también el artículo primero. Es importante porque eso manda un mensaje a la sociedad, le manda un mensaje a los practicantes de la medicina, que son quienes están obstaculizando de que no pueden hacer esto, porque puede haber una responsabilidad si lo hacen, ¿no? Básicamente generan un sufrimiento y una violación a derechos de las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido las sentencias pueden tener un, digamos, efecto transformador, ¿sí? Si quieren asumirlo. Y lo que vimos, por ejemplo, en la sentencia de primera instancia, que simplemente manda a volver a justificar, es exactamente lo contrario a eso. Es básicamente usar el derecho de una forma formalista, ¿sí? Para no resolver los problemas que hay. Y la Corte, cuando toma el caso, a mí me gusta que dice, que cuando trae el caso dice, esto pasa en México siempre, esto está acá siempre y nunca llega y nunca se resuelve y no hay claridad con cómo debería resolverse y llega en el 2017. O sea, es increíble, siendo que la causal de excepción está, como digo, desde el principio del siglo, ¿no? Del siglo pasado. Entonces, ahí yo creo que claro que las sentencias ayudan y creo que esta idea de usar las sentencias un poco para transformar la realidad. Lo opuesto, el otro día leía una entrada a un blog de Francisca Pou que hablaba justamente de la burocracia estratégica y de los derechos vacíos, ¿no? Lo opuesto a generar, digamos, un montón de requisitos y de cuestiones formales que lo que hacen en la realidad básicamente es nada, ¿no? Seguir con un montón de derechos en la Constitución, en los tratados internacionales cada vez más, una de las constituciones más avanzadas en el mundo en materia de derechos, para que en la realidad no pase absolutamente nada, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy, muy importante de esta sentencia. Seguramente esta visión es compartida por varios países de América Latina, en donde se ha dado, como ustedes seguramente saben, este fenómeno que algún autor ha denominado la constitucionalización simbólica, es decir, el uso retórico de instrumentos constitucionales, de ordenamientos jurídicos, para mantener un statu quo inaceptable, pero también, como muy bien lo dice nuestra invitada Micaela Alterio, pues para que nada cambie. Bueno, vamos a hacer otra pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar la conversación con nuestras invitadas sobre este amparo en revisión, el 601 del 2017 y esta enorme problemática que va más allá del caso concreto. Es una problemática que afecta a cientos, probablemente a miles de mujeres en México y que la Suprema Corte ofrece una respuesta para el caso concreto, pero también una lección para los casos futuros. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar la conversación sobre este amparo en revisión 601-2017. Y te quiero preguntar, Rosalba, sobre esto que apuntaba Micaela antes de la pausa, el carácter formalista que a veces tiene nuestro juicio de amparo, que es un juicio que está pensando, creo yo, digamos, el objetivo es muy noble, pero que a veces siguen imperando estas visiones formalistas. El propio ejemplo de la primera instancia que manda fundamentar y motivar al comité de bioética y que no se da cuenta del factor tiempo, que es básico, etcétera. Pero te quiero preguntar por un aspecto específico que aborda la sentencia, que tiene que ver con la posibilidad de que el amparo sirva como medio de reparación, incluso cuando el juicio originalmente carezca de materia, porque como ya muy bien lo dijimos, pues por los 2 años y medio que pasaron, pues ya propiamente el embarazo como tal no existía, ni la posibilidad de interrumpir el embarazo.
Si esta sentencia se hubiera dictado con una visión más formalista o se hubiera dictado algunos años antes, yo me imagino perfecto cuál hubiera sido la decisión. Vaya, me la imagino perfecto, pero Rosalba, ¿el amparo puede hacer las veces de factor de reparación? ¿Técnicamente es posible? ¿Cómo lo explica la sentencia? Sí, lo hace y creo que lo hace de forma extraordinaria esta sentencia y la que se dicta después también en la misma ponencia. Lo que hace la sentencia aquí es justamente retomar un argumento que se utiliza desde las partes diciendo hay un efecto reparador del juicio de amparo, ¿no? Entonces, no tiene que estar presente el hecho de que se pudiera pensar que se queda sin materia porque ya llegó el plazo que se contaba para el término del embarazo, sea por parto o sea por interrupción, sino lo que se tiene que analizar es si las actuaciones de las autoridades realmente constituyeron una violación grave a los derechos humanos, ¿no? Entonces, si analizamos y si le entramos al fondo del asunto, vamos a poder determinar si hay una violación grave que amerite una indemnización justa o una reparación integral del daño de los derechos que se hayan vulnerado de la persona, ¿no? Entonces, aquí quiero retomar una parte que va a sonar un poquito abogadil, pero me parece importante hacerlo, por cómo aborda la sentencia el saltarse el sobreseimiento, que es justamente no entrarle al fondo del asunto. Entonces, aquí cuando la Corte analiza este sobreseimiento que hace el juzgado de distrito porque no se prueba la negativa de las autoridades, le dice que no se debe sobreseer por considerar que la víctima no aportó los medios idóneos, ¿no? Porque si alguien tiene la obligación de garantizar los derechos de la persona que resultó ofendida por las violaciones graves, es la persona juzgadora, ¿no? Tiene esta obligación de entrarle al asunto, de analizar en el fondo todas las pruebas que se aportaron y si no cuenta con las pruebas suficientes, le recuerda que tienen las facultades para allegarse a los medios probatorios y a los elementos para mejor proveer, ¿no? Este término que se utiliza mucho en el derecho le recuerda que tiene la persona juzgadora que allegarse de todos los medios probatorios que acrediten o no o sea, la probable violación grave de los derechos humanos, independientemente de si ya se llegó o no al final del embarazo en estos casos en concreto, ¿no? Entonces lo que hace la Corte es levantar este sobreseimiento, recordar que se tiene que entrar al fondo porque las violaciones graves ya pudieron haber ocurrido, ¿no? Entonces esto es lo que hay que estudiar independientemente de si se puede considerar que hay materia o no, porque esta no es la materia es la violación grave a los derechos humanos, ¿no? Ahora que mencionaste lo de mejor proveer y a continuación mencionaste el sobreseimiento, abusaste del lenguaje abogadil. No, no es cierto. Pido Ya disculpas. sabes que nos encanta. No, esa medida tú la suministraste al principio, pero no, aquí en el programa nos encanta. De hecho, lo hacemos con mucha frecuencia, pero bueno, ahí está la observación. Pero muy, muy, muy buena, muy pertinente tu observación, porque realmente, y recupero tu misma expresión, Rosalba, el abordaje que hace la sentencia es extraordinario en el marco de la historia de nuestro juicio de amparo. Es decir, tradicionalmente nuestro juicio de amparo no había tenido estos efectos que tú señalas, porque pues, un poco con la idea de que el juzgador se desentendía, ¿no? Un poco, bueno, si no hay materia, pues yo como juzgador de amparo, ¿qué hago? Y esto que tú estás señalando ahorita, esta visión más robusta del deber de reparar, que por cierto está en el artículo primero de la Constitución, desde 2011, etcétera, creo que ya es, pues es extraordinario, muy bien lo dijiste, y es un paso adelante. Ahora, Micaela, este paso adelante al que se refiere Rosalba, que está recogido en la sentencia, ¿no te parece que entra en la lógica y en la órbita de lo que últimamente, digamos, las últimas décadas hacen los tribunales constitucionales alrededor del mundo? Y también en la lógica de líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir,
a mí me parece una sentencia meritoria, me parece que es una sentencia muy bien escrita, muy clara además, que es rigurosa jurídicamente, pero tampoco es que estén inventando el agua tibia. Vaya, es decir, me parece que están en una línea de desarrollo histórico de la jurisdicción constitucional tuteladora de derechos. ¿Cómo lo observas, Micaela? ¿Cómo ves ese punto? Claro, diría lo primero, bueno, ya va siendo hora, ¿no? O sea, México viene muy atrasado con respecto a la plena efectividad de los derechos. Quizá su mayor aporte al mundo jurídico internacional ha sido al final su peor lastre, ¿no? Porque el amparo es del siglo XIX y está previsto para un contexto absolutamente diferente, ¿no? Para incluso violaciones por la administración, unos derechos totalmente restringidos. Después, aparte, años de autoritarismo, ¿no? En México, como, bueno, como en el resto de América Latina, con violaciones a derechos humanos y demás. Se va, digamos, recién actualizando ahora y hay dos grandes problemas del amparo. Uno es este del efecto interpartes, ¿no? De la no posibilidad de trascender los efectos del amparo, que ha implicado durante mucho tiempo que, por ejemplo, la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales se haya visto absolutamente frenada. Es un país cuya cantidad de sentencias en materia de derechos económicos, sociales y culturales es bajísima. Es de celebrar, por supuesto, que esto se ha estado revirtiendo. Y el otro lastre era esto de la restitución, ¿no? Que si no había posibilidad de restituir, era, ya el amparo no servía para nada, ¿no? Está famoso el artículo 77 de la ley de amparo que siempre se cita. Y cómo se ha dicho, bueno, pero es que la restitución hoy por hoy en una, digamos, en una interpretación evolutiva del derecho y sobre todo por los cambios de paradigma brutales que han sucedido en México, como vos recién lo mencionabas, el cambio del 2011 y el paradigma de los derechos humanos, debió haberse interpretado de esta forma más amplia mucho antes, pero de nuevo, es de celebrar que se empiece a interpretar así. Digamos, estas dos, digamos, cosas que tenía el amparo, como es los efectos relativos y el circunscribirse a la restitución, han hecho que realmente el amparo haya servido poco para transformar un poco la realidad. Claramente la Corte Interamericana desde el inicio tiene otra visión, pero tiene otra visión porque tiene otra posición institucional. La Corte Interamericana puede decir muy poco, ¿sí? Muy poco de cada país, ¿sí? Y cuando dice algo intenta, digamos, decir lo más posible para generar alguna especie de transformación en los países, pero no es lo mismo que un poder judicial que está todos los días resolviendo casos. Yo creo que algo bueno de la narrativa de la Corte de los últimos años ha sido empezar a posicionarse desde este punto de vista de hay que transformar la realidad, hay que hacernos cargo de la realidad del país y hay que transformar la realidad. Y si para eso tenemos que hacer sentencias como, por ejemplo, la que hubo de artículo 19 sobre omisiones legislativas, la misma de pabellón 13 sobre hospitales, el hospital, el pabellón para VIH, SIDA, la que hubo misma de la 9-2018 sobre trabajadoras del hogar, ya empezamos a ver que la Corte ya ha empezado a decir, no, bueno, a ver, si para resolver esta violación de derechos humanos hay que interpretar un poquito más allá de lo que históricamente se había interpretado de forma muy restringida el amparo, bienvenido sea, porque lo que nos importa es modificar la realidad desde una visión de derechos fundamentales. Yo creo que lo que falta ahora es el paso siguiente, y es que la Corte empiece a, digamos, dar seguimiento a esas sentencias, porque lo descorazonador, como el pabellón 13 no se construye, como el hospital de Oaxaca, por ejemplo, de la controversia constitucional 38 no se construye, y como el tema de los abortos no punibles en México sigue sin poder llevarse a cabo. Yo creo que el paso posterior, y es lo que en la evolución han ido haciendo otras cortes constitucionales más activistas desde el punto de vista transformador, que se usan como la de Sudáfrica o la de Colombia, es ya establecer los mecanismos de seguimiento para que la sentencia no se quede simplemente en hemos avanzado discursivamente, que ojo, no es poco, y yo creo que hay que celebrarlo, sino para que además podamos ver en la realidad estos cambios, ¿no? Y vayamos de a poquito transformando esta realidad, porque si no, lo que ocurre es eso, ¿no? Ya lo han dicho un montón de autores y lo decías vos recién, ¿no? Esta constitucionalización que genera derechos de papel y que la gran cantidad de la población no disfruta, no logra tener efectivamente.
Ahora, en Un poco esto, crítica. yo te agrego a lo que acabas de comentar, Micaela, que desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista doctrinal, yo suscribo cada una de tus palabras. Yo, digamos, en mi papel de académico y en mi papel de profesor de Derecho Constitucional. Pero también es justo decir que hay un debate abierto sobre el papel de los tribunales constitucionales Por y supuesto. sobre estas figuras de sentencias estructurales o sentencias transformadoras tipo Sudáfrica, tipo Colombia, porque hay otra visión diferente que incluso en materia de aborto. ¿Se acuerdan ustedes de la famosa diatriba en contra de la Justice Ginsburg por haber expresado que el caso Roe versus Wade tenía que haber sido resuelto de otra manera, a través de una aproximación más de debate parlamentario, más de democracia deliberativa y no con una, como lo hizo la Suprema Corte en 1973, digamos, con un establecimiento claro de la interrupción del embarazo como un derecho humano de las mujeres. Entonces, ese es un debate abierto. Lo digo en ánimo de la justicia, nada más del planteamiento, ¿no? Para Puedo que... decir algo muy mínimo, y es que yo creo, y por supuesto que hay un debate abierto sobre formas de justiciabilidad. Lo que pasa es que yo creo que a veces se quiere importar la discusión norteamericana, que tiene una constitución que casi no tiene derechos y claramente no tiene derechos sociales, a una constitución como la mexicana, que es de 1917. Si nosotros tenemos ya un discurso constitucional de transformación. Entonces, yo creo que decir que el amparo se tiene que leer en esa clave no es ideología, es lo que manda la Constitución. Y no podemos comparar una Constitución como esa con la norteamericana, que tiene claramente un framework ideológico completamente distinto. Entonces, ahí yo creo que también, incluso, por ejemplo, catedráticos como Gargarella, que no son precisamente judicialistas, te dirían, sí, pero es que no puedo juzgar el papel de la Corte en una constitución que manda a la Corte a hacer esto, frente a una constitución que lo deja, digamos, al debate, como es en Estados Unidos, claramente. Entonces yo ahí a ese punto diría nada más, aunque por supuesto que acepto que hay todo un debate sobre el papel de la Corte, que aparte en México está muy, muy actual. Muy actual, muy actual. Bueno, y sobre esto seguiremos platicando. Nos tenemos prácticamente que ir. Nos queda un minuto, pero le quiero preguntar a Rosalba, esta sentencia, Rosalba, en tu criterio, ¿qué mensaje envía hacia el futuro? ¿Qué mensaje envía hacia adelante? ¿Y por qué tú consideras que tendría que ser leída por quienes estudian derecho o por quienes se preocupan desde el activismo social por el tema de los derechos de las mujeres? Híjole, yo creo que manda varios mensajes muy importantes. Me quisiera enfocar a un par. Esta ruptura del engranaje jurídico tan formalista que tenemos me parece fundamental. O sea, entrarle a los asuntos porque tenemos de dónde fundamentar para proteger derechos. Hemos fundamentado todo para no entrarle, para a ver por dónde me salgo, para sobreseer, para no hablar de los temas álgidos. Esta sentencia habla de los temas álgidos, los aborda para respetar derechos, para saber cómo restituirlos. O sea, lo que hace en la parte de medidas de reparación es extraordinaria porque o sea, es poco a poco, ¿no? Tampoco nos vamos a aventar al vacío, pero lo que hace es, bueno, si yo tengo un 77, por decirlo de alguna manera, que me limita mis reparaciones, lo que no me limita es mi artículo primero que me dice que yo tengo obligación de reparar y hay una autoridad que se dedica a la reparación del daño que se le hace a las víctimas, ¿no? Entonces, ordenar a otra institución y esta conjunción de autoridades y este engranaje para que realmente funcionen los derechos que están plasmados en la ley, de decirle tú entonces, autoridad competente, determina dentro de todas estas medidas cuáles son las que le tocan a este caso en concreto, me parece extraordinario, ¿no? O sea, ir más allá de lo que estamos acostumbrados, ir más allá del principio de relatividad que nos ha hecho mucho daño, que se ha interpretado muy mal, y nos ha limitado muchísimo en abordar derechos que necesitamos en siglo XXI, ¿no? O sea, que necesitan saber las y los estudiantes de derecho que le pueden entrar de ciertas maneras y que hay forma de hacerlo sin pasarse la ley por ningún lado, sino hacerlo legalmente, con fundamento constitucional, con fundamento convencional, pero es también tener imaginación y saber por dónde hacerlo, ¿no? Me parece que esto
diría. Muy bien, magnífico. Pues muchísimas gracias, Rosalba Mora, Ana Micaela Alterio. Gracias por ayudarnos a entender este importante pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictado en el amparo en revisión 601, diagonal 2017. Y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. Hasta pronto.